buenas, una semana más. Esta semana no estaba planeado, teníamos que estar ya de vacaciones. Episodio número 93, ser o no ser. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? Me hubiera encantado que bueno, hemos hecho un programa especial por aclamación popular. Esto Sí, no sí. se estaba fuera del guión. Sí que sí. Fuera del guión. Y aún así, pues mira que anoche cuando decidimos hacerlo, mira qué guay, vamos a tratar, vamos a comentar qué es lo que pasa, que la gente nos lo pide, así comentamos, opinamos un poquito y creo que la situación ahora mismo es casi peor o con más incertidumbre que hace 24 horas. Así que Exactamente. complicado. Ahora tendremos nuestro Sanedrín, que la verdad que estamos haciendo un uso excesivo de ellos, pero bueno, ellos se prestan y creo que esto refleja lo que hablábamos ayer. Tenemos mucho de qué hablar. Yo hoy vengo con gorrita que me ha traído mi amigo Ángel de Serbia. Y como vamos casi a la guerra, vamos a dar paso, te dejo a ti. ¿Quién viene hoy a la previa del Sanedrín? Pues, pues un día más en este especial bis tras el concierto de la previa para comentar la situación del COVID en Granada, pues vienen nuestros amigos Hugo Durán y Mario Torres de PTV y Radio Marca Granada. Bueno, estamos de vuelta y esperamos que no tengamos que hacer una tercera despedida porque como están las cosas, creo que vamos a tener una obligación de hacer una tercera, David. Para poner un poquito a la gente en contexto, toda la gente en Granada y en Sevilla ayer, mensajes cruzados, muy poca información, pero bueno, muchos mensajes de mucha gente que estaba muy informada. Y la verdad es que poca información contrastada, pero bueno, parecía que había fumata blanca sobre las 10 de la noche con una publicación de Ideal Granada en el que daba por hecho que Granada era ACB para el año que viene. Y lo que parecía que terminaba el culebrón, pues casi que el día de hoy ha sido más interesante que el de ayer, donde ha habido declaraciones cruzadas entre las dos ciudades, los presidentes. Ha sido una mañana muy entretenida. También le preguntaremos ahora a Mario, que es uno de los artífices de la comunicación, que cómo ha sido eso, si era como la antigua radio esa de La Morena y García, en el que tenían gente escuchando al otro y le iban diciendo y se iban contestando o qué, pero la verdad es que ha sido incluso más interesante la mañana de hoy que la tarde de ayer, que ha terminado básicamente con muchos periódicos y muchos medios de comunicación anunciando que todo tenemos que esperarlo al día 24 y unas declaraciones del presidente de Covirán Granada diciendo que sería un auténtico desastre para Covirán tener que esperar al día 24. Entonces, David, te dejo que les introduzca al Sanedrín y que nos digan cómo han vivido las últimas 24 horas. Bueno, creo que Hugo y Mario ya son ampliamente conocidos por nuestros seguidores porque vienen prácticamente los mismos días que nosotros. Y hoy vamos a tener un invitado más, Jesús Quero, que no ha podido estar. No voy a hacer la gracia de Hugo, pero bueno, me ha dejado sus opiniones aquí en audio, así que ahora las iré incluyendo, pero quizás la primera pregunta es, como sabéis, nosotros opinamos, vosotros informáis, y es preguntaros, y si me permite, Hugo, en este caso, le cedo la primera palabra a Mario, tras la entrevista que ha tenido hoy con el presidente y entrenador del Covirán, de cuál es el estado actual, cómo vivisteis un poco iba a decir la tarde y la noche de ayer, pero casi es más importante cómo habéis vivido la mañana y las informaciones de hoy, y por vuestra información, cuál es la situación actual. Bueno, la verdad que la mañana de hoy ha sido bastante ajetreada cuando hemos llegado allí a las oficinas del club, porque es donde hemos hecho la entrevista con Ramón Díaz y con Óscar Fernández Arena, entrenador y presidente del Covirán Granada. Pues había muchísima gente, había un montón de abonados, aficionados del Covirán Granada, entrando para sacarse su abono, preguntar también, pues, oye, ¿cuánto me vaya a subir el abono? Porque estamos en ACB, porque ya la gente allí, pues es verdad que los aficionados han venido con esa sensación de que el equipo está en ACB después de lo que anunció Ideal, después de lo que hemos ido anunciando el resto de medios de comunicación. Y luego la entrevista, pues bueno, quien haya podido oírla está en el iVoox, es prácticamente una hora más o menos de conversación entre Óscar, Ramón, José Ángel Martos y yo, es decir, nosotros cuatro hemos estado allí charlando y la verdad que bastante confiado en el club,
con que se sale adelante, que el equipo va a salir en ACB la temporada que viene, por esas informaciones extraoficiales que, como ha dicho bien Óscar Fernández Arenas, le han transmitido al club, y entonces, pues bueno, ellos están esperando la oficialidad por parte de la ACB, que saque un comunicado, pero parece ser, según la agencia EFE, pues que esa información, esa asamblea de la ACB, pues se ha aplazado al día 24 de julio. No sé yo si Covirán Granada quiere esperar tanto al 24 de julio, porque es que prácticamente hay muchos jugadores que ya se le está escapando a Ramón Díaz para poder firmarlos por esa misma sensación, porque al final quedan apenas 8 días para que llegue ese día 24 de julio, y en esos 8 días no van a estar debajo cruzados en Covirán Granada. Entonces, lo que han pedido también ellos dos, y también yo creo que ha pedido el presidente de Betis, Pedro Fernández, en sus 5 o 6 vídeos que ha sacado en TikTok en apenas 15 minutos, era eso, que de una forma u otra, pero que se sepa cuanto antes quién es el que está en ACB y quién es el que está en primera FED, para intentar sacar adelante un proyecto que, en caso de Covirán Granada, está bien estructurado, por lo que tengo entendido, y en caso de Betis, pues no sé yo si saldría en caso de que el equipo no consiguiera el ascenso a ACB. ¿Tú cómo lo ves, Hugo? Bueno, yo por aclarar, el Covirán va a jugar en ACB la próxima temporada. O sea, esto no es una cosa que esté abierta, esto ya está cerrado desde anoche, pero en Sevilla hay unas cosas que no son informaciones. Quiero ir con pie de plomo un poco. A ver, este hombre, lógicamente, ha fracasado al no conseguir la plaza de Sevilla en ACB. Es un hombre de negocio, un hombre que está muy vinculado al baloncesto. Yo entiendo que lo que ha salido hoy es más bien buscar no empezar a escribir su epitafio en el baloncesto español más que otra cosa. Él lo que quiere es aclararse un poco el camino en el futuro y que no quede de que es por su culpa o por su incapacidad es Sevilla la que se queda sin plaza, ¿no? Presionar a la CB, de decir que yo lo he mandado todo, que sois vosotros los que no nos queréis, que sería la primera vez que mandando todo y tal. O sea, el Covirán ya sabe que va a estar en ACB porque yo creo que desde la propia ACB, de forma extraoficial, le han dicho que la documentación que le ha llegado es insuficiente. La documentación se podía entregar hasta ayer, le han dicho que no, esto está contrastado por nosotros, no es, que creo que es importante aclarar, no es en medios de Granada, en medios nacionales que tienen información y contactos directos con la ACB. Es decir, ya esto no hay ninguna duda. La duda, que es lo que yo entiendo y por lo poco que he podido escuchar de la entrevista de Mario a Ramón y Óscar, que todavía no la he podido escuchar entera, es que lógicamente para el Covirán es un papelón, porque tú sabes que vas a estar en ACB, pero tú no tienes una oficialidad. Tú puedes ir a un jugador o a una agencia y decirle, no, veniros que vamos a estar en ACB, pero ¿y yo cómo lo sé? ¿Sabes? Como a lo mejor me está engañando, me está haciendo firmar una cosa y yo no veo una oficialidad, y encima en Sevilla están diciendo que todavía están pendientes de lo que digan. Entonces yo creo que lo que hace falta, el siguiente paso que tiene que darse es que se anuncie la oficialidad de que el Covirán va a ser equipo de ACB. Si analizamos un poco, esto habría que llamar a algún experto y tal, si analizamos un poco la expresión corporal de Pedro Fernández en su último vídeo, pues, hombre, es evidente que los baños en las piscinas y tal, pues ya no van los tiros por ahí, ¿no? Ya le está diciendo así un poco, si yo veo el vídeo y dice, si yo lo he entregado todo, ¿no? Pero el semblante serio, o sea, yo creo que es evidente que, yo diría, es más, yo tengo la sensación de que la ACB o gente cercana a la ACB también le ha dicho a él que no va a salir. Yo es la sensación que tengo. Y que él, no voy a decir va a quemar las naves, porque las naves ya están quemadas, sino que va a esperar a la asamblea, que él alargar esto un poco, y igual hasta lo lleva por la vía judicial después y tal, y él lo que quiere es quedar. Yo creo que esto va más de reputación que otra cosa. Creo que lo que ya ha salido hoy va más de la figura de Pedro Fernández, de su grupo, que lleva muchos años operando en el baloncesto español, en Burgos, en Orense, ahora en Sevilla, y que no quieren quedar desterrados de eso, porque está claro que quedar como que ha sido un incapaz para poder sacar la plaza en una ciudad como Sevilla, pues no es una buena carta de presentación para otras ciudades, desde luego. Bueno, pero es que tampoco tenía buena carta de presentación. Es que fíjate cómo dejó a Orense,
Cobo dejó a Burgos, que no sé si recordáis aquella escena cuando el equipo se consuma ese descenso y obliga a los jugadores, el saltapiés obliga a los jugadores a que se arrodillen. De hecho, había un tal Renfro estaba por allí. Entonces, bueno, pero la volvió con él, reputación buena. volvió con él. Efectivamente. Y de hecho, hace apenas unas semanas, cuando salió la información de que Betis no podía salir y todo, él puso un tuit defendiendo a Pedro Fernández. Es decir, buena relación tienen ambos, pero es cierto que el pasado que tenía Pedro Fernández en Orense y en Burgos, pues deja esa sensación de personaje que tiene el presidente, bueno, que tiene el Betis como presidente. Vale, si os parece, antes de seguir, voy a poner lo que opina Jesús Quero sobre este tema, que es un poco el comentar la última hora, y ya abrimos un poco de debate, porque ha dicho una cosa, Hugo, que a mí me gustaría preguntaros y profundizar un poquito más, porque a mí me llama la atención. Pero vamos a escucharlo, decidme si escucháis bien. Descenso de Covirán. Sobre el descenso o no descenso de Covirán Granada de la ACB, o el ascenso o no ascenso de ex Real Betis, porque digo ex Real Betis porque en realidad no se sabe qué nombre podría tener el equipo en el caso de salir en alguna competición la próxima temporada, yo lo tengo claro. Según mis informaciones, el propietario de la entidad, el Grupo Hereda, no ha conseguido presentar la documentación en tiempo y forma, no ha conseguido liquidar las deudas que tenía con diferentes administraciones y jugadores y, por tanto, no cumple la normativa ACB para salir la próxima temporada como equipo de pleno derecho. Por tanto, ahora toca a Covirán Granada presentar la documentación que ya tiene preparada desde hace bastantes días, con un presupuesto acorde a la ACB, todo en regla, todo pasado previamente por una auditoría. Así que solamente queda presentarlo y que la ACB se pronuncie oficialmente. Yo no tengo ninguna duda. Todas las informaciones que han salido en ABC de Sevilla diciendo el propietario del Grupo Hereda que sí han presentado la documentación, que no lo dan por perdida la plaza, que ellos se consideran equipo de ACB, pues lo mismo que ha venido diciendo este señor durante tantísimas semanas, ¿no? Yo le diría a los aficionados de Sevilla que echen la vista atrás y hagan balance de todo lo que ha dicho este señor por lo que ha cumplido, ¿no? La verdad que, bueno, es una persona con poca credibilidad en cuanto a la gestión deportiva, y yo le daría pues la credibilidad que tiene. No haría mucho caso a todo lo que dice por redes sociales y todo esto. Yo esperaría a la confirmación oficial de la ACB, y ya digo que como redactor Solo Vázquez no tengo ninguna duda de que Covirán Granada será equipo de ACB la temporada 25-26 y que Real Betis o ex Real Betis o Grupo Hereda Sevilla o como se vaya a llamar el equipo la próxima temporada tiene bastantes dificultades para salir en primera FEP y a ver lo que puede pasar, ¿vale? Porque hay precedentes de equipos que no han conseguido liquidar deuda de la temporada anterior y han bajado hasta Primera Nacional. Hay ya casos, ¿vale? Así que bueno, van a ser una hora bastante interesante, bastante intensa y en las que se van a despejar bastantes dudas. Yo lo que espero es que la CB se pronuncie lo antes posible para atajar primero tantos rumores, tantas informaciones cruzadas y dar la oportunidad al equipo que vaya a salir en la próxima temporada, ya sea Granada, ya sea Sevilla, la posibilidad de empezar a trabajar ya en la planificación de la próxima temporada con total garantía. Tengo aquí más audios de Jesús para más adelante. Es muy interesante. Yo te lo dije ayer, Hugo, si te acuerdas, que te dije, tengo un amigo que está metido en el baloncesto en Sevilla y me dice que la estrategia es decir que lo han presentado, que lo tienen todo, que es la ACB e intentar la vía judicial. Y me lo dijeron, te lo escribí ayer por la tarde porque y de una persona de la que me fío y con el precedente de Obradoiro, pues intentar empujar a la Liga a que o bien se meta en un proceso judicial que puede tardar años, como fue el de Obradoiro, o que se asuste y diga, bueno, pues vamos a pasar la mano como sea y
y que no tengamos este problema como tuvieron hace menos de 15 años cuando hubo una liga con un equipo más por meter a Obradoiro. Yo, por mi parte, creo que hay dos cosas muy malas de todo esto. Muy, 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 muy malas. Primero, el modelo sin control de la FEP en el que tú no te controlan tu presupuesto, te adeudas, subes y la gente que realmente está haciendo las cosas bien no puede subir. Entonces estás creando un modelo en el que tú llegas, los dos equipos que jugaron la final del playoff no podían subir por las deudas que tenían y por la estructura societaria que tenían. O sea, eso es un entramón, porque tienes equipos que realmente están haciendo las cosas bien, como el segundo equipo en Burgos, o otros equipos que están afianzados ya en la categoría, y estudiantes, y que tenga, tú permitas eso, me parece fatal. Y lo segundo, que veo muy mal, es que dos ciudades que el Betis se portó muy mal con el Covirán Granada en aquel partido de la permanencia no dando entrada y tal, y la gente de Granada eso lo olvidó y no había una animadversión clara por la parte de Granada, pero está creando como una sensación de que la gente de Granada y el club están empujando para quitar el ACB y en las redes se ve esa sensación y creo que es una muy mala situación que es totalmente innecesaria en una ACB que yo la llevo criticando mucho tiempo porque es una liga de Chichinabo que dice ser la mejor después de la NBA y que se ve tanto con los árbitros como con los horarios, como con las televisiones, como muchísimas situaciones y que es un punto más en el que ahora 9 días de la nada, con 2 equipos y 2 asociaciones esperando, con patrocinadores, con abonados y con todo, es una auténtica vergüenza. Y es el tridente de la ACB, que es una auténtica vergüenza, este señor que está metiendo ruido para intentar salvarse, aunque haya una pequeña discusión. Y lo último para mí, si no considero inteligente que el presidente de Covirán Granada diga que entorno y gente del entorno de Sevilla, del Betis y gente de no sé qué le ha dado esa información. Creo que no es inteligente, a no ser que la estrategia sea intentar forzar la máquina para que la ACB se pronuncie. Si esa es la estrategia que tiene el señor Fernando Arenas con esas declaraciones, yo lo veo inteligente. Pero si no es así, no considero inteligente que él saque conversaciones privadas o de secundaria en una entrevista hoy porque le da pie al otro señor a decir, oye, aquí me están haciendo la cama entre todo esto. Sí, bueno, es interesante el análisis. Yo al final creo que es una situación que pasa tan pocas veces que le queda un poco grande a todo el mundo. Yo creo que en Sevilla, que es un poco lo que comentaba ayer con Mario, que se interpreta, creo que es lo que está sucediendo allí, y bueno, creo no, es que es perfectamente demostrable que un montón de informaciones de Sevilla están saliendo directamente o de Pedro Fernández o de su segundo, de quien sea, como medidas de presión, mientras que aquí, pues las informaciones que estamos dando están archicontrastadas. Yo estoy contrastando con Sevilla, con ACB, con Granada, Mario igual. No nos dice nadie lo que tenemos que decir, que yo creo que conviene aclararlo. Y entonces, claro, creo que ahí se ha generado como una guerra falsa, que es como si estuviéramos, los periodistas fuéramos aficionados, que en el fondo fuéramos a conseguir, por decir que el Covirán se va a quedar, que fuera más posible que se quede, o que uno de Sevilla diga que el Sevilla se va a quedar y que fuera más posible que se quede, cuando en realidad lo que por lo menos yo, y me consta que Mario también, lo que queremos es dar información de verdad. Y no es tirarnos a la piscina, no es decir, o sea, es que está en todos los medios nacionales, José Manuel Puertas, que posiblemente sea el mejor periodista de baloncesto de España y el que desde luego mejor información tiene, hoy a raíz de lo que ha empezado a salir en Sevilla, ha sacado un artículo explicando que, pues lo mismo que estoy diciendo yo aquí, que es que la información que da idea a la noche diciendo el Covirán se queda en ACB, no el Covirán podría quedar, sino el Covirán se queda en ACB, no es una información de he llamado a Óscar Fernández, imagínate, he llamado a Óscar Fernández y me ha dicho, no, que nos han dicho que nos quedamos, no. O sea, aquí hablamos con Club, hablamos con Sevilla, hablamos con ACB y nos dicen, oye, no, si es que esto está claro. Y a partir de ahí ya surge el otro, lo de este hombre, lo de Pedro, que ya me ha dicho alguno que le recuerda a Rubiales, pues un aire puede tener. Y joder, pues ya está, pues que este tío aquí con el TikTok y no sé qué, pero yo veo ya que empieza a deslizar muchas cosas, que empieza a decir, pues lo que he comentado antes, pues
si la ACB no aprueba esto, pues sería la primera vez que no aprueba y tal, y un poco unas medidas de presión, pero bueno, que ya no van a ir a ningún lado, que está claro que todavía tiene que haber esa oficialidad, que podrían pasar la mano, bueno, yo no sé hasta qué punto pueden pasar la mano, al final tienen unos estatutos, unas leyes internas que cumplirse, y esta es que sí, la documentación, que yo no dudo que esté toda la documentación presentada, si puede estar presentada, pero que es como si yo te presento aquí el primer papel que pide, no, que esto sí, pues no, pues oye, pues hay transferencias que no están bien hechas o no están hechas directamente, hay compromisos de pago que no son fidedignos, pues no pasa la auditoría, no puedes inscribirte en la ACB, si es que es simple. Pues mira, lo que yo quería preguntaros, y esto lo hago desde el punto de vista, porque como bien has dicho, vosotros sí que tenéis un trabajo periodístico y me consta que es muy bien llevado a cabo y que contrastáis, etcétera, pero me pongo en el lado completamente del aficionado, porque a mí hay una cosa que no llego a entender bien, y es que independientemente de la información que se tenga y que esté contrastada, me ha dado la sensación en que ¿qué aporta toda esa información a 2-3 horas antes de que se cierre el plazo, de que haya nada oficial, que sacan medios, que ya no es que, y no es por tal, que ya no es que uno de nosotros lo ponga en Twitter y que diga el Granada se queda, ¿no? Porque el primero creo que lo sacó fue el Ideal, creo, si no me equivoco, con el peso que tiene el Ideal en Granada, que se dé la noticia, que se arme todo este revuelo para la afición, porque esa información que vosotros tenéis contrastada, los aficionados no la tenemos, y al final lo que estamos viendo es que me están dando desde Granada una información de que Granada está en ACB. El que se preocupe un poco más por seguir la noticia y coja la información de Sevilla está diciendo que, y ojo, y que como aficionado hay algún vídeo, es un personaje, el Pedro pero es cierto que hay algún vídeo que lo que dice es completamente razonable, que lo que está diciendo es: no entiendo por qué los medios de comunicación en Granada están diciendo esto cuando, sea verdad o sea mentira, yo no tengo ninguna información sobre esto pero espera, yo creo que la parte importante es, y a día de hoy no hay ningún comunicado, no hay ninguna información oficial sobre que el Granada o el Sevilla o el Betis o como se llame vaya a estar en ACB. Entonces, yo no sé el hecho de que haya todo este ruido sin que haya nada oficial, ¿tiene realmente sentido o si beneficia o no beneficia a alguna de las partes? Es que, por ejemplo, lleva habiendo ruido 2 semanas, 3 semanas con este tema. Es decir, hay cuentas, por ejemplo, en Sevilla que un día te dicen que es blanco y al día siguiente te dicen que es negro, pero bueno, al día siguiente no, a la media hora. Entonces, es verdad que se están mezclando muchas cosas, pero es lo que ha dicho Hugo, es decir, nosotros tenemos la información contrastada por 3 partes, incluso 4 o 5, de que Covirán es equipo de ACB la temporada que viene. Sí es cierto que, por ejemplo, Óscar lo ha dicho hoy en la entrevista que hemos tenido, que oye, que de manera oficial la ACB saque ya el comunicado. ¿Para qué te vas a esperar el día 24 si ya supuestamente has repasado todos los papeles, todos los documentos y ya sabes perfectamente que Betis no puede salir, que Sevilla no puede salir? Pues oye, saca el comunicado. No te estamos diciendo que lo saque a las 3 de la tarde, pero saca el día 17, el día 16, y ya que todo el mundo se pueda planificar. Que Sevilla puede planificarse de su temporada en primera fe o su desaparición o su descenso a no sé qué categoría, y que Covirán Granada se pueda planificar en ACB. Que eso por ejemplo, a Ramón le va a venir. Eso es tan fácil como un comunicado de prensa que diciendo que ha pasado esto, no se han presentado los datos, y se ratificará en la asamblea del 24. Ya está. Yo es que entiendo que esto lleva unos procesos y posiblemente esté estipulado que hasta que no en asamblea no se comunique a los diferentes miembros de la asamblea el estado de cuentas del Betis, la documentación del Betis y tal, no se puede, o sea, es como que esto sigue un proceso y hasta que eso no pase, después no se puede anunciar oficialmente. Si yo por eso os digo que es mucho más simple de lo que lo vemos. El Covirán ya sabe, y yo estoy convencido de que tiene una confirmación sé que tiene una confirmación de la ACB de que van a estar en la Liga Endesa la próxima temporada, y la diferencia es que este señor de Sevilla, pues mientras no haya oficialidad, no está dispuesto a bajar su bandera, pero yo diría, pondría la mano en el fuego y diría que no me quemo de que igual que en Granada ya saben que van a estar ACB, en Sevilla ya le ha dicho la ACB que, oye, que esto tendrá que presentarse en la asamblea, pero que no vaya a estar en ACB el año que viene. A ver,
los jugadores tienen vía libre para firmar con quien quiera, cualquiera, ¿eh? Si te das cuenta, muchos han sacado su comunicado de que se despedía, el propio club se ha despedido de muchos de ellos, pero es que hay otros que no ha sacado el club comunicado de despedida y tal, como por ejemplo en el caso del pívot de Covirán Granada, que están firmados. Es decir, es verdad que luego sí sacó el comunicado de, oye, nos despedimos de Babatunde y tal, pero es cierto que hay muchos jugadores, ahí me consta que hay muchos jugadores de los que actualmente queda en la plantilla, véase Ale Renfrew, véase Víctor Benítez, que ya le han dicho, tenéis vía libre para firmar con quien queráis, para negociar con quien queráis. Y aparte, vamos a ver, a mí me consta. Yo esto es pura especulación, vamos a decirlo, pero que ya sabemos cómo se mueven las cosas en este mundo. Covirán Granada tiene ahora mismo recién fichado a Babatunde Lumuyigua, que sabe perfectamente. Simplemente con haber dicho el nombre bien me has dejado loco. Llevo estudiándomelo 2 semanas. A Babatunde lo tiene el Covirán. La relación del Covirán con Alex Renfrew es extraordinaria. Aparte de otros muchos contactos de directivos que en fin, que no sé, que yo desconozco. Pero vamos, que quiero decir que esta gente, es que la diferencia, que por eso digo que hemos como equiparado en la figura de Pedro Fernández con la de Óscar Fernández Arenas, cuando realmente no se parecen en nada en su modo de proceder. Es que Óscar Fernández Arenas ha sido absolutamente prudente durante todo este tiempo. Hasta hoy con Mario Torres no han dicho, que hoy ya ha sido cuando Óscar no ha dicho como tal, somos ACB, ha dicho lo siento por la familia del Betis, que se va a quedar sin ACB, ¿no? Lo ha dicho de otra manera. Entonces, ha sido prudente porque, oye, aunque ellos manejaban ya la información de que posiblemente no sacarían, ya cuando lo saben con seguridad es cuando hablan. Este hombre lleva hablando desde el día del ascenso, o desde antes incluso, diciendo que iba a presentar, juntando a las empresas, llevando un asesor fiscal para explicarle el beneficio que tal, que si la piscina, que si cómo la tiene, que si tal y cual. Al final, claro, ha dicho tantas cosas en tan poco tiempo que la gente está un poco marea, pero que yo creo que este hombre no tiene credibilidad ni siquiera en Sevilla. Lo ven así del rollete este de magnate, de tal, de este puede hacerlo todo, puede con todo, pero que la realidad es que yo creo que en Sevilla, en el Betis, saben perfectamente que no van a estar en ACB, igual que sabe el Covirán que sí. Es que vosotros sois muy jóvenes, pero esto era el deporte de los 90, tío. Los Caneda, los Gil. Este señor es de esa época. Y a mí lo que más me da un poco de pena es que nos encontramos, y dejo a David que le haga la pregunta, nos encontramos seguramente con la ACB más competitiva de los que serán el 4º año de Covirán en Granada. O sea, Burgos, por lo que decía a los compañeros, los amigos del partidito, dejaba reflejado así un poquito Pablo, que supongo que tenía mucha información, llegan con 5 millones o más de presupuesto a la ACB. Por lo que yo estoy viendo, Lleida está empezando a moverse de una forma bastante agresiva también en el mercado. Siempre estará nuestro Breogán, que siempre está ahí un poquillo, que nunca se sabe muy bien. Bueno, pero Breogán tiene la plantilla cerrada ya. O sea, pero que son equipos que dices, bueno, le puede salir Cruz cara, el Gerona, pero son equipos que no han sufrido. No han sufrido ni Gerona, ni Obrador, ni Breogán. Han sufrido. El que sube con nosotros es un club que ganó hace menos de 6 años. Yo iba con ellos en el tren cuando venían de ganar en Europa. Hace muchísimos años, hace por lo menos 5 o 6 años. Es un equipo potente. ¿Cómo creéis vosotros que Covirán va a afrontar los próximos 10-15 días con plantilla y demás? Pues mira, como ya continuamos la conversación asumiendo y confirmando que el Covirán va a estar en ACB, uno de los puntos a tratar hoy era qué ACB nos esperamos el año que viene. Y bueno, si os parece, vamos a ver qué opina nuestro amigo Jesús y ya comentamos nosotros una vez lo escuchamos, ¿vale? Así que este era uno de los puntos que aquí tenemos su respuesta. ¿Qué espero de la ACB la próxima temporada? Pues espero lo mismo que las últimas 3 temporadas. Que el equipo compita, que el equipo de Granada de guerra y que tenga opciones, a pesar de ser, de nuevo, uno de los presupuestos más bajos de la competición, de salvar la categoría y consolidarse en la mejor liga de Europa. Burgos va a hacer un equipazo. Andorra va a tener un poco más de complejidad. Río Brogan creo que se ha precipitado cerrando ya su plantilla, viendo pues los nombres, ¿no?, que han contratado ellos y lo que está
reforzando. Lleida yo ya lo veo con un salto de calidad y lo veo un poco por encima. Y bueno, Covirán estaría ahí peleando por la permanencia. Yo creo que con Breogán, creo que con Bilbao, creo que con Andorra. A Lleida y a Burgos lo saco de la ecuación de la salvación. Va a ser una liga mucho más competitiva que el año pasado, más difícil, pero Covirán Granada cuenta también con ideas frescas, con un entrenador que viene avalado, ¿no? por el juego que han hecho sus equipos, tanto la selección sub-19 de Canadá como los equipos que ha dirigido en México y en la Liga Comercial Norteamericana. Y la verdad que podría ser una Liga ACB bastante igualada, bastante apasionante, donde no se rompiese tan rápidamente como el año pasado entre la parte de arriba y la parte de abajo. Todavía muchas incógnitas porque hay proyectos como el de Casa de Zaragoza que está muy en pañales, como el de UCAM Murcia que está muy en pañales, equipos que han sido desmantelados y que van a ser un poco incógnitas. A mí la inclusión de Jesús Ramírez como entrenador de Zaragoza me parece un acierto total, un entrenador que lo lleva rompiendo muchísimos años en la Bundesliga, que tengo muchísimas ganas de ver en la Liga ACB y al que le deseo la mejor de las suertes. Y a ver qué nos depara la temporada que viene. Yo creo que va a ser apasionante y yo creo que vamos a tener a Covirán Granada ahí peleando y dando guerra por ser uno de los equipos que sale la categoría la próxima temporada. Bueno, Quero es que es un optimista de por sí, ¿eh? Sí, yo ya estoy... Quero en septiembre nos mete al Covirán en Copa del Rey y año sí, año también. Vamos. Eso es lo que yo le he dicho a un colega. Digo, esto acaba con Copa del Rey. Esto acaba con una situación así rocambolesca de vernos en la Copa del Rey este año. ¿Cómo lo veis vosotros en este sentido, Hugo? Yo veo una liga que va a estar tremenda, ¿eh? Ha fichado Lleida a Melvin Ellin, que es un jugadorazo, de los mejores jugadores de la liga. Que Melvin Ellin tuvo un papel importante de la selección de Canadá, que quedó segunda, ¿no? Subcampeona. Efectivamente. Yo tengo la sensación, y con Pedro lo habla mucho, de que es un poco frustrante que todos los años sea un poco lo mismo, que no haya avisos de crecimiento. Creo que este año, y más por cómo se ha producido esto de última hora, vamos a ver, sobre todo, el problema de esperar a la oficialidad al día 24 es que no puede atar patrocinador. Hombre, a lo mejor en el contexto de Granada, pues oye, Óscar tiene credibilidad y puede decirle, no, mira, que vamos a estar en ACB, que te lo digo de verdad, que si no rompemos el acuerdo o algo de eso, no sé. Pero ya no es pues patrocinadores, dinero, es jugadores. Entonces, a ver qué pasa con eso. Yo creo, viendo un poco cómo se están confeccionando las plantillas, el Covirán debe aspirar. Vamos a ver cómo acaba cerrando los titulares. Hay algún nombre interesante por ahí. Creo que el objetivo del Covirán es que haya dos equipos más malos que él este año. O sea, ese crecimiento que queremos, Pedro, creo que este año va a ser difícil verlo. Igual ahora nos sorprende un montón el equipo, ¿eh? Vamos a ver los cambios que puede implementar también Ramón Díaz. Yo creo que por debajo pueden estar a lo mejor un Breogán, puede estar un Vázquez Girona, puede estar un Surne Bilbao, que no sé, no me acuerdo quién juega y quién no juega este año competición europea de los equipos de ahí abajo. Yo creo que el Río Breogán sí juega, ¿no? Bilbao puede ser que juegue y Río Breogán casi seguro jugará porque ha quedado medio arriba. No sé, Manresa, que cambia muchísimo las plantillas de un año para otro, pues igual que hace 2 años estuvo casi descendiendo y ahora lleva 2 años seguidos en Copa del Rey, pues puede venirle un año que la planificación se le tuerza o que no acierten y estén ahí abajo. Manresa es uno de los presupuestos más bajos también de la liga. Entonces habrá que verlo. De todas maneras, estamos a 16 de julio, quedan 2 meses y medio para que empiece la liga. 2 meses y medio. O sea, es que estamos, los que somos futboleros también, que tenemos, casi pegamos un pestañazo y ya estamos cambiando de temporada, ¿no? Que hemos acabado el Mundial de Clubes ahora y ya estamos con fútbol enseguida. Ahí está, ahí me gusta, ¿eh? Ahí me gusta. Ya me ha llegado. Pues eso, que el baloncesto, que hay tanto tiempo que no sabemos. A ver lo que acaba pasando. Yo creo que viene un mercado interesante todavía. Creo que va a haber algún nombre que va a ilusionar bastante al Covirán. Yo he podido saber
no se pueden sacar todavía, pero yo he podido saber algún nombre que hay por ahí que creo que puede ser bastante interesante. Sobre todo creo que en cuanto a interiores el Covirán va a mejorar, o vamos a decir pivos, porque interiores también es a Minúa, que creo que ha dejado el listón muy alto, pero creo que el puesto de 5 va a estar muchísimo mejor cubierto por este año. No era difícil. Vamos, con todo respeto. Que esta mañana he visto que tiene contrato, que uno de los 4 que tenía contrato era Rubén Guerrero, si nos quedábamos, y casi prefiero bajar. Pasar de Babatunde, o sea, de segundo pivo Rubén Guerrero a Babatunde, pues bueno, creo que es lógicamente Debo decir que en la entrevista que le hicieron los compañeros del partidito a Pablo Pin y a Zamo, una de las cosas que, bueno, pues necesitaría otro programa entero para comentar la entrevista, pero una de las cosas que sí que me gustó de Pablo fue que dijo, mira, nosotros nos dimos cuenta pronto de que necesitábamos cambiar un 5, que necesitábamos un intimidador, intentamos cambiarlo y no lo conseguimos. Los que intentamos nos dijeron que no y después ya empezaron las lesiones y hubo que priorizar otros fichajes. Pero bueno, por lo menos asumió, yo no sé si lo hice de verdad o a capitania posteriori es muy fácil, ¿no? Pero bueno, por lo menos se ve ahí una parte de, bueno, no íbamos tan mal encaminados cuando nosotros lo decíamos en septiembre. Ahí bueno, yo no sé cómo lo ves tú también, Mario, porque una de las cosas fundamentales que a mí me da, que creo que cambia mucho esta fase de Covirán Granada con respecto al CB Granada, incluso a los Simesa, es que en esos años había una mejora. Había la primera plantilla con la que subimos con el CB Granada, pues tenía a Wright, tenía a Badele, tenía a Paraíso, tenía a los 2 bases que habían subido contigo, tenía a Pechile que subía contigo, tal. Pero ya el año siguiente ya te vino un Gianella, te vino un Gavini, te vino un par de interiores buenos. Ya el año siguiente ya empieza a meter a gente como Hunter, jugadores que tenían potencia en equipos como Murcia. Empezaba ya a mejorar. Y eso hacía pues también que la afición se ilusionara. Nunca llegamos a pasar de ese 10º puesto y tal, que es una de las grandes debes de esos años del baloncesto, porque cuando tú miras Patchett, Page, ahí había plantilla de decir, madre mía, esto es un plantillón. A mí lo que me deja un poco frío de toda esta situación es que veo que Gerona no sufre y tampoco estamos hablando de grandes urbes industrializadas, como dice Pablo Pin. Sí, tendrán una empresa. Lleida tampoco es una gran urbe, una urbe agrícola de la provincia. Lugo, no, que sí, que tiene a las cervezas, pero no son grandes urbes industriales. Por lo mismo sí tienen una empresita grande y tal. A mí eso es lo que más cosa me da. Creo que si los nombres llegan y las cosas ilusionan y lo hacemos un poco a la heroica como el primer año, pues puede que la gente entre y diga a la heroica, a salvarnos como sea. Pero tú, ¿cómo lo ves, Mario, el análisis de estar tan estancado? Y ves que todos crecen. No sería distinto si no viéramos que todos los otros crecen. Pero el fichaje de Lleida, Covirán no lo podría hacer, sobre todo tan pronto en mercado. Quizás una oportunidad tardía en mercado, como siempre dice Hugo, sí. Pero tan pronto en mercado, hacerte con un jugador como este, yo no lo veo en Covirán a corto ni a medio plazo. No, al final también nos vamos mucho lo mismo al tema del presupuesto de Covirán. Es verdad que de cara a esta temporada en ACB es cierto que se ha planificado para primera FEP y hay un dinero muy bien guardado para esos 4 titulares, no voy a decir 3, creo que van a ser 4 titulares muy importantes de Covirán Granada la temporada que viene. Y es cierto que también le hemos preguntado a Óscar por eso mismo. Oye, Óscar, ¿y si en vez de estar en la provincia se sale? ¿Por qué no se va a buscar a Madrid, a Valencia, a diferentes sitios? Y él nos lo ha dicho, dice, a ver, dice, nosotros, dice, no sé si lo sabéis, pero hay varias empresas que no son de Granada, que son de fuera, son muy internacionales y tal. Dice, nosotros estamos abriendo también, estamos exportando, estamos mirando en ese sentido para poder seguir aumentando el presupuesto, pero es cierto que Covirán Granada yo creo que la temporada que viene es el presupuesto más bajo. Vuelve a ser el presupuesto más bajo de la competición, porque Burgos al final creo que sube con más de 5. Pablo creo que dijo 5, pero ahí me consta que mínimo 6,5 tiene Burgos. ¿Y la temporada que viene? ¿3? 4,5. 4,5.
Bueno, Yo quiero pensar que es 4,5. También a ver en función un poquito de la empresa ahora, sobre todo cuando se oficialice lo de ACB, si alguna más puede meter dinero, si se puede sumar alguna más que no esté ahora mismo metida dentro del Covirán Granada. Pero es cierto que es eso, al final es muy complicado el tema de firmar jugadores a día de hoy, dada la situación actual del club, aunque me consta que hay 3 que están prácticamente hechos y uno de ellos a mí me gusta muchísimo. Hay que reconocer. A mí hay uno que me han dicho que me gusta mucho. Ha jugado playoff este año. ¿Se puede escapar algún nombre? No se puede escapar nada. Pero son jugadores que, al menos el que yo sé, en caso de que se firme Covirán Granada, pues, oye, das un saltito en esa posición. Luego también lo ha dicho Hugo, el juego interior de Covirán Granada, la temporada que viene, creo que va a dejar por los suelos prácticamente al que había la temporada pasada. Y no voy a decir al de Felicio, porque es verdad que Felicio empezó muy bien la temporada, en este primer año de ACB, hasta la lesión en aquel partido en el Príncipe Felipe. Pero al final es eso, es sumar jugadores, sumar piezas. En este caso, pues bueno, Amin Noah fue una sorpresa, digámoslo así. Yo creo que nadie se esperaba el nivel que iba a dar el francés, que finalmente ha acabado en Japón, por ejemplo. Pero son nombres que están sonando que puede estar bien contrastado la competición, y también alguno que puede venir del otro lado del charco, ya que Ramón, pues hoy no lo ha reconocido, que conoce bastante bien aquella zona, obviamente, por esos 12, 13 años que ha estado en México y estos últimos 4 años en la GD, que le puede abrir un poquito las puertas a la hora de traer a un jugador que quiera explotar aquí en Europa. De hecho, uno de los rumores que había en torno a la permanencia del Betis era que iba a entrar un gran patrocinador y en ese caso iba a ser Cervezas Victoria, que se empezó a decir que era cervecero, todo el mundo pensó en Cruzcampo, pero iba a decir la gracia de la cerveza, la Cruzcampo, y me ha aguantado. Y al final pues son de Málaga y son empresas importantes que no tienen por qué ser de la propia provincia, ¿no? En el caso, en cuanto a lo que decía Pedro de las plantillas, tú mismo lo has dicho muchas veces, Pedro, el tema de los equipos catalanes, pues ya vemos como, de cierto modo, se han ido ayudando con plantillas en las que se convertían Gerona y Lleida casi en la cantera, ¿no? En esos equipos B del Barça con diferentes cesiones, etcétera. Eso sí, la verdad es que el salto que da Lleida desde inicio de temporada, es que tengo aquí los movimientos, la tabla de mercado completa, con fichajes como el de Ellin y con la renovación, que yo no tenía claro que fuera a renovar, de Bateman, ojo, ya son 2 jugadores muy... Ya tiene una referencia exterior y una referencia interior espectaculares. Es que también pero renueva Oriol Paulí, también renueva, que son 3 jugadores muy importantes. Ya. Sí, por ejemplo, nos vamos al tema de Coruña. Y Coruña, por ejemplo, tiene a Tomsky y tiene a Brandon Taylor, que al final, a priori, vaya pedazo de juego interior con Tomsky, que es campeón de Euroliga con el Real Madrid, y tiene a Brandon Taylor, que ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada anterior, y Coruña gana 7 partidos. Mira, estaba aquí mientras hablaba y me he hecho aquí estaba haciendo memoria por lo que comenta Pedro del crecimiento y del todos los años sufrir. Estaba repasando el quinteto titular de principio de temporada de cada uno de estos 3 años. Y me parece la diferencia entre el segundo año y los otros 2 alucinante, ¿eh? Si queréis, podemos incluso mira, esa conversación la tuvimos, creo, la primera vez que fuimos Pedro y yo a Radio Marca con Mario. Yo personalmente creo que la plantilla del primer año era mejor que la del año pasado. O al menos, si miran, pensamos en un quinteto titular. Mira, el quinteto que empieza la temporada 22-23. Renfrow, Prince Ali, Brople, Luke May, Felicio. El que empieza la temporada 23-24, Cif, que Cif luego salió mal, pero que Cif pintaba muy bien y en la pretemporada estamos todos enamorados de él. Joe Thomason, David Kramer, Juan Chitan, Cristiano Felicio. Eso es. Ahí anda, ¿eh? Ese primer partido contra Murcia, yo salí del partido cabreado por el fallo de Lluís, que bueno, eso puede pasarte, pero yo le dije a mi padre, yo llevo yendo con mi padre 25 años al baloncesto, le dije, es la primera vez que tengo la sensación de que hemos vuelto de verdad, porque yo tuve la misma sensación. Salí como cuando venía el Barça y sabías que al Barça, al Madrid o al Unicaja, uno de los 3 caía en el Palacio cuando éramos CB Granada.
Y yo he visto ganarle al Tau, he visto ganarle al Madrid, le he visto ganar al Barça, he visto ganar en Madrid, he visto ganar en Barcelona, he visto que el Unicaja las pasara putas en esos partidos a las 12:30 de la mañana y que perdiera en Granada, que aquí nos ganara el Juventud, la única de las pocas veces cuando nos jugábamos la Copa del Rey contra ellos. Yo me fui con la sensación, y ahí creo que Pablo perdió el momento de la plantilla, no supo gestionarlo, el club tuvo mala suerte, no supo gestionar Todo un problema con Thomasson. Yo creo que si esa canasta de Manresa, que por el trabajo que tiene mi mujer, yo estaba en primera fila, detrás justo de Roussel dando el balón. Digo, vaya dos partidos que están en primera fila. He estado el de Manresa y el de Lleida. David, ya no vuelvo a primera fila. Son mis dos partidos ahí. Por eso ayer te decía que yo puse el 0%, porque yo tengo mucho gafe, tío. El Covirán me tiene que agradecer ese 0%, porque yo tengo mucho gafe. Quiero que no se nos pase, que tenemos 3 preguntas. Voy a hacer una pregunta a cada uno de los 3 espectadores. Pero la primera, que es para mí, a Mario y a Hugo. Además de Valtonen, ¿creéis que se queda alguno de los que tenía precontrato del año pasado? No. Yo creo que tampoco. Y el tema de que ha salido hoy de que tenían también contrato tanto Sergi como... ¿Quién era el otro? Ubal, que decían que lo mismo. El ideal decía hoy, no creemos que vuelva. José ha dicho que no cree que vuelva. Y el cuarto era... Guerrero. Que espero que... Entonces creo que yo creo que ninguno de esos 3 vuelve. Perfecto. La verdad. Yo creo que, bueno, vosotros sabéis los nombres que se están barajando en cuanto a fichajes, etcétera, pero que cuando nos quedemos en ACB no tenemos que perder de vista el tema de los cupos. Y estamos hablando de salidas de jugadores como Sergio García y Rubén Guerrero. Pero bueno, ya tenemos 3. Tenemos 3 ya. Vosotros todavía no se ha confirmado lo de Pera Tomás. Cuando habláis de... Pera sería el cuarto, y la respuesta que ha dado Ramón, que de hecho está en las redes sociales de la radio, ha sido que, bueno, que se tienen que sentar a hablar con él. Porque a mí me da la sensación de que en caso de que el equipo hubiese salido en primera fe, creo que es un fijo, Pera Tomás, pero en caso de salir la ACB va a depender mucho de los jugadores que vengan. Es la sensación que me da por la respuesta que ha dado Ramón a esa pregunta cuando lo hemos preguntado por Pera concretamente. Cuando habláis de 4 fichajes de titulares, ¿metéis ahí a Valtonen o es Valtonen y 4 más? No, el que lo ha dicho es Mario, que responda él. Yo meto a Valtonen y 4 más. Valtonen y 4 más. O sea, quinteto, todo ACB y... Sí. Valtonen 4. Sí, porque cuando le hemos preguntado a Ramón, es lo que ha dicho. Dice, nos faltan, pues en caso de que se certifique ACB, todo la parafernalia que ha soltado, obviamente, pues ha dicho, dice, faltarían 3-4 jugadores muy importantes el año que viene para la primera rotación y, bueno, pues yo creo, el titular, básicamente. Creo que Valtonen, si acaba llegando Munings, que parece que sí, creo que el 3, o sea, Valtonen creo que va a ser mejor jugador este año porque va a tener que asumir menos minutos, porque Munings al final es un tío que va a poder estar muchos minutos en cancha. También van a poder jugar juntos porque Munings puede hacer el 2 perfectamente. Así que... Es más 3-4. Sí. Munings es más 3-4. Bueno, si lo dices tú, yo lo que digas tú, Mario. Creo que estás fichando perfiles o estás detrás de perfiles muy versátiles, que es lo que... Mi duda es de donde a lo mejor Mario sabe, yo no he podido enterarme de nada de los 4. O sea, el puesto de 4 está totalmente vacío ahora mismo, no hay ningún jugador anunciado para el 4 y yo no conozco ningún nombre para el 4 todavía. Ahí es donde creo que tiene que atinar bastante bien Ramón, por lo menos con un titular bastante potente. Que el 4 además ha sido estandarte de Pablo Pin en los últimos 3 años. Sí, totalmente. Chita y a mí. Con Luke May, y a mí este año, con los triplistas que nos está vendiendo que va a ser el Covirán Ramón Díaz, yo creo que se irán a gastar los cuartos más en un 2 a lo mejor o en un base que a lo mejor en un 4, no lo sé, esto ya habrá que verlo. Sobre todo si acaba llegando el pívot que parece que puede llegar, que creo que es un pívot ya bueno. Y bueno, Munich, que también... Munich puede hacer el 2, el 3 y el 4. O sea, Munich es un jugador súper completo. Se ríe Mario, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Y entonces, bueno, a ver lo que pasa. Tiene ahí un trabajo interesante Ramón Díaz, Eloy Almazán, Óscar Fernández y a ver... Yo creo que el equipo va a defender. Nos deja la pregunta perfecta de la gente que nos ha preguntado para vosotros, de Jesús García, @JGVVásquezGRX. Te la dejo esa a ti, Mario.
¿qué refuerzos son prioritarios ahora con lo que ya hay fichado? Obviamente el puesto de 4, como ha mencionado Hugo anteriormente, y yo creo que el otro puesto principal a renovar es el puesto de 1. Porque sí, nos quedamos con esa sensación de Russell que dominaba, esa energía, esas ganas. Oye, que Russell está muy bien y que a mí me encanta como segundo base de Covirán Granada, porque al final este año ha jugado por encima de sus posibilidades en cuanto a minutos. Russell no era un jugador para jugar 30, ha tenido que esforzar y de hecho lo veíamos al final de los partidos exhausto. Pablo Pin muchas veces lo ha dicho, dice, es que Jonathan nos vale para 20 minutos, 15, 20 minutos, no nos vale para 30. Entonces, yo creo que es prioritario que Covirán Granada, obviamente, ese puesto de 4, el puesto de 5, que por lo que dice Hugo también, pues yo creo que va a ser importante esa pieza que van a firmar, pero sobre todo el puesto de 1, porque Jonathan Russell suma un año más de vida, obviamente, son 35 años, pero yo creo que le ha pasado factura esta última temporada a nivel físico y a nivel mental, porque él, en la última entrevista que nos dio antes de cerrar la temporada, por ejemplo, nosotros en Radio Marca, él nos lo decía, dice, yo estoy cansado de competir por abajo. Es decir, yo quiero ganar. Yo quiero un proyecto competitivo, yo quiero un proyecto ganador. Vaya, que Claro. Jonathan lleva llorando desde anoche y madre mía que no hemos quedado en la CB, qué putada. No, pero es cierto eso y yo creo que hace falta un base en condiciones y lo que decía David anteriormente, ojo los cupos, porque no están nada baratos y estamos viendo como jugadores como Guillén Jou firma por Leima Coruña, por Juan Rubio suena para San Pablo Burgos, si no recuerdo mal. Al final se está cotizando mucho el tema de los cupos y a mí me hubiese gustado ver a Álvaro Cárdenas aquí. Ojalá hubiera estado en el caso del base, porque yo estoy de acuerdo en que creo que también venimos de unos años, incluso en FEP, en el que el puesto de base ha sido un referente para el Granada, porque veníamos de subir a ACB con los 2 mejores bases de la liga, que en primera FEP, que eran Luis Costa y Cristian Díaz. Después vino Renfrew. El caso de Cif salió mal, pero era una gran apuesta por el director de juego. Y el caso de Sergi García también fue una gran apuesta, que después habrá gente que diga que salió mejor y yo soy de los que pienso que no salió muy bien. Pero también se hablaba mucho de la posibilidad de que llegara Spade. Entiendo que esto está condicionado a que se mantenga en ACB. Posiblemente haya que buscar otra cosa lo de Álvaro ha sido una putada, porque siendo cedido desde Valencia y irse a Italia, ahí sí que es verdad. Yo creo que hay dos problemas reales de haber tenido este impasse. Uno, Agustín Ubal, que creo que el segundo año de Agustín Ubal con nosotros habría subido el nivel muchísimo, y otro el de Álvaro, que lo mismo si Covirán hubiera estado en ACB, pues se podría haber planteado esa cesión de Valencia. Para ti, de Alberto Cafarel, para ti, Hugo, Entertainment, @Alberto Cafarel, ¿da tiempo a una plantilla competitiva? Sí, porque al final los que te ganan partidos son los titulares, son los que van. Y los titulares siempre se fichan tarde y además el Covirán los tiene ya algunos, lo que dice Mario, medio encaminados desde hace ya una semana. O sea que da tiempo, que no le estoy yo diciendo a este Cafarel, a este amigo Cafarel, no le estoy yo diciendo que vaya a ser una plantilla competitiva porque tiene que cerrar los fichajes. Pero, y luego además que engranen, ¿no? Que ya digo yo que la plantilla que tenía el Coruña el año pasado tenía un montón de estrellitas y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces luego tienen que encajar también, hacerse un buen equipo, pero yo creo que sí, que tiempo da. Hacerse lo que te he dicho antes, a estar en la Copa del Rey y eso, hombre, una plantilla competitiva para cumplir el objetivo del Covirán a día de hoy, que por desgracia pues se nos queda en permanencia y gracias. David, para ti la última. Con que fuera la penúltima jornada, nosotros ya estaríamos tranquilísimos. A mí me gusta esa última jornada en el pabellón. ¿Qué crees? Yo he estado todo este año diciendo que más in extremis no nos podíamos salvar ya. Y fíjate, o sea, que ya sí que creo que ya sí que sí. Para mí, más. El tuit de ayer es Pablo Pin, 11 años, no sé qué, y 3 permanencias. Ese Twitter de ayer, había alguno que lo tenía guardado ahí en formol para sacarlo ayer. La última para ti, David. Frank, @Frank_Frank_. Mi preocupación con el nivel está adquiriendo la ACB. Es así, con 4 jugadores puramente nivel ACB es suficiente. Salvo que Ramón se saque un par de conejos de la chistera. Lo hemos hablado ya largo y tendido. No sé si quieres apuntar algo más ahí, David.
Bueno, yo es que creo que más que opinión me quedo con la información que da Mario, ¿no? Sobre todo. Es decir, ya se están haciendo movimientos para fichar al menos 4 jugadores, dice Mario, ¿no? 4 jugadores que sí quedan en el perfil de ACB. Si nos fijamos en las plantillas de años anteriores que hemos tenido la permanencia, el primer año no había tanto jugador que firmáramos como nivel ACB. Porque Luke May salió muy bien, pero hoy estaba muy contento y caía bien y tal, pero nadie lo conocía cuando llegó por aquí. Y al final, si hablamos de nivel ACB, teníamos a Renfro, teníamos a Felicio y alguno más. Lo que sí es importante, más que partir de la base de que sí necesitamos esos 4 niveles ACB importantes, es que la segunda unidad, por decirlo de algún modo, también aporte. Ya la segunda unidad que estamos viendo sobre el papel no tiene nada que ver con la del año pasado y años anteriores. Estamos hablando de Edu Durán. Yo, sinceramente, no lo he visto jugar, pero por lo que he visto de sus números en primera FEP, ojo. Tú lo has visto jugar una vez, por lo menos, que vino aquí a Granada el año ese. Bueno, de Castellón. Durán, tenemos a ver si soy capaz, Olumuyiwa, ni tan mal. Tenemos a Klajic, entonces, ojo. Ese muchacho sí que es verdad que puede ser el típico que explote y el año que viene pues esté un saltito más para arriba, que viene de ACB, viene de jugar en Europa y el típico jugador que lo mismo te puede sacar ese Ha tenido partidos de 20 puntos con Gran Canaria. Sí, no, a mí me ha resultado un fichaje de ACB. A mí me da la sensación de que puede ser un perfil Baltonen. Sí. Ese jugador que, pues bueno, tiene sus aportaciones, no es referente, pero luego cuando pones la estadística encima de la mesa de, oye, que ha cogido 4 rebotes, que ha defendido al mejor jugador del otro equipo durante 10 minutos. Yo creo que va a ser un perfil de ese sentido. Entonces, no es lo mismo tener a un Baltonen que incluso la irregularidad que creo que ha tenido este año y tenía de suplente a Pera Tomás, casi, ¿no? Podríamos decir que ya estamos hablando de jugadores como Munin, si finalmente se consolida ese fichaje y de nuevos nombres que al final lo que yo creo es que van a dar un nuevo abanico a lo que ya veníamos viendo, porque todos los proyectos han sido bastante continuación uno del otro y sabíamos las posiciones perfectas y el día que salíamos con 2 bases nos llamaba la atención porque anda, mira, qué cosa más nueva, ¿no? Ahora habrá que ver cómo encajan, pues, ese Munin que puede jugar 2, 3, 4, según nuestros compañeros. Durán, Klajic, etcétera, ¿no? Entonces, yo me voy al verano muy ilusionado con esos 4 fichajazos que nos acaban de decir. Respondiendo a la pregunta de si vale con 4 jugadores ACB, si son 4 del nivel de Amin Noah, creo que nos sobra. La Copa del Rey que decía Hugo. Claro. Si son 4 del nivel de Amin Noah, nos bañamos desnudos en la piscina, en mayo. A ver si la gente ahora se va a quedar con que son 4 jugadores del nivel de Amin. A ver, eso es un poco lo que queremos. Son 4 jugadores. Fuente de Radio Marca. Son 3, 4 jugadores. Yo, Hugo, veo hacer la referencia de la piscina muchas veces. Cualquier día de estos en verano que se le vaya un poco la mano de vacaciones, vamos a ver. Publica un tuit diciendo cómo se mantenga el Covirán. Pues mira, bueno, eso es así. Pues muchachos, muchísimas gracias por el atraco. Espero que dentro de un mesecito así empecéis a dar novedades sobre los grandes fichajes del Covirán. Y muchas gracias como siempre por pasar por esta barra de bar virtual que es la previa podcast. Que tengáis muy buen veranito los dos. Darle un saludo a Jesús Quero, que el último audio que había mandado sobre la plantilla, como ya hemos empezado con las preguntas, no lo hemos saltado, no hemos hecho el repaso de la plantilla, pero bueno, un saludo desde aquí también por su aportación. Muchísimas gracias, muchachos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.